Hoy vamos a ver la historia de Manasés. Y yo le puse a este título, Manasés, el rey que obtuvo el perdón. Manasés, el rey que obtuvo gran perdón. Y la historia está ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a ver esta historia. ¿Qué es lo que nos dice? Ayer predicó nuestra hermana Ivonne Osorio de el perdón. Y yo hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos sido perdonados? ¿Por quién? Pues por nuestra esposa, por nuestro esposo, por el esposo, por la familia, por los hijos, por alguien a quien usted ofendió y lo perdonaron. Pero estoy seguro que el perdón más grande que ha recibido es el perdón que Dios le ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el perdón más grande que hemos recibido todos, hermanos. Y hemos sido perdonados muchas veces. Y en esta hora vamos a ver la historia de este rey Manasés que obtuvo gran perdón. Manasés fue hijo del rey Ezequías, de quien Dios dijo que había hecho lo bueno delante de Dios. Ahí en 2 de Crónicas 31:20. Y este rey comenzó a reinar a los 12 años y reinó por 55 años. Fue el 14º rey de Judá, el número 14 de los 20 que hubo en el reino del sur. Pues Manasés le tocó el número 14, pero fue el peor. Manasés fue el peor. Y su nombre significa que hace olvidar. Y la vida de Manasés nos muestra las consecuencias del pecado en la vida de alguien que conocía a Dios, pero que desistió de Dios. Y vamos a ver las distintas etapas del proceso espiritual de este rey. Primero vamos a ver el pecado de Manasés. ¿Cuál fue su pecado? Segunda del libro de Crónicas 33:1. Ya oramos, ya le pedimos a Dios por su palabra y vamos a poner atención. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuántas veces se ha repetido esta frase en los libros de Crónicas, en los libros de los reyes? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como decía en la predicación pasada que hablé sobre Usías, siempre empiezan bien, pero se desvían. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces, Dios había echado de delante de los hijos de Israel a esas naciones que eran paganas, que eran idólatras. Dios las echó delante de él. ¿Y qué es lo que hizo Manasés? Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. O sea que de nuevo puso sus altares donde adoraban a otros dioses. Ezequías, su padre, los había derribado y de nuevo este rey Manasés, que repito, fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, de nuevo levantó los altares a los Baales, dice, e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Bueno, pues por eso ahí Dios nos habla claramente que no debemos darle culto a los ángeles. Hay muchas personas que le dan culto a los ángeles y eso está prohibido. Versículo 4, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová,
en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos. Miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. En esos tiempos, según la historia, había un ídolo de bronce de mucha altura, que es lo que se cuenta y en la historia, y está anotado en algunas versiones. Se cree que hubo este tipo de ídolos de bronce muy altos, muy grandes, y les prendían fuego, les ponían fuego debajo de ellos, y como eran de bronce, pues se encendía el fuego por abajo de las manos que las tenía extendidas hacia adelante, y se ponían al rojo vivo. Entonces lo que hacían los paganos, y lo llegó a hacer también este rey Manasés, es que ponían a los bebés o a los niños sobre las manos del ídolo, y ahí morían calcinados. Algo espantoso, hermanos. Según eso, para honrar a su Dios. Entonces dice aquí que quemaba o sacrificaba a los bebés, a los niños, y así se cree que se hacía. Y dice, y observaba los tiempos, dice que observaba las nubes. Eso significa, que observar los tiempos significa que observaba las nubes. ¿Para qué? Pues para adivinar. Miraba en agüeros, dicen hechizos, en conjuros. Era dado entonces a las adivinaciones, y consultaba a los adivinos. Y para los hebreos, los adivinos eran los espiritistas que invocaban a los muertos. Imagínense qué clase de rey para Israel, para un pueblo en el que proclamaba a Jehová como su Dios, el que este rey les pusiera un panorama muy distinto a lo que su padre les había enseñado, y hacía todo este tipo de cosas. Entonces era muy dado a hacer conjuros, a hacer adivinaciones, a decir frases que se convertían en conjuros. Como hoy pasa, hay mucha gente que es muy dada a pasarse oraciones, y a veces esas oraciones no las hizo ni las dicen los que son cristianos. Los que son verdaderamente cristianos, no vamos a estar pasando oraciones. Quizá haya una oración en la cual sea tan significativa porque contiene palabra de Dios, como una oración que hizo un pastor en Washington. Hizo tal oración cuando oraron por el presidente, que impactó a toda una nación. Pero vean la diferencia. Una oración que contiene palabra de Dios, una oración bien hecha, una oración bien dicha, una oración que llega delante del trono celestial. Le decía a la gente hoy en día, es muy dada a pasarse estas cadenas de oraciones. Por eso nosotros no lo hacemos o no lo debemos hacer, hermanos. Oración para que encuentres trabajo. Y ahí están las personas repitiéndolas como si fueran conjuros. Y usted me podrá decir, pues si no tiene nada de malo, dicen cosas bonitas. Sí, puede ser. Pero esas frases bonitas, lo que menos está ahí es el Espíritu Santo de Dios. Y le dicen, no, haz esta oración para que tengas dinero. Haz esta oración para que encuentres a la pareja ideal. Haz esta oración para que ahuyentes a tus enemigos. Y así muchas oraciones que realmente se convierten en rezos. Por eso es importante saber la diferencia de rezar y orar. Una oración repetida se convierte en un rezo.
Por eso a Dios le agrada que de nuestro corazón salgan las palabras que exalten su nombre, palabras de verdad, palabras sinceras, que lo adoren, que digan quién es su Salvador y su Señor, pero sobre todo que nombren a Jesucristo. Si un rezo, si una oración solo lleva al Todopoderoso, no se ha encontrado así, que le pasan una oración y usted las lee y dice, ay, qué bonito dice, y repiten al Todopoderoso y al Todopoderoso, al Todopoderoso, y el Todopoderoso, y pues no salen de ahí, al Todopoderoso, y usted no sabe ni quién hizo esa oración. ¿Qué tal si fue un satanista que le llama a su Dios con Dios minúsculo, que es el diablo? ¿Qué tal si le llama a él el Todopoderoso? Por eso hay que tener cuidado. Y hay cadenas que se van pasando. Por eso nosotros decimos no a las cadenas, no pase cadenas, no pase cadenas. Cuando diga, pásala a otras, no, eso no lo haga, por favor. Usted puede decirle una oración pequeña, corta, con sus propias palabras al Señor. Y el Señor eso es lo que recibe, la sinceridad de su corazón, porque sabe lo que hay en su corazón. Hay muchas cadenas que nombran muchos nombres de dioses con D minúscula, pero no nombran a Jesucristo, o no nombran a Jehová, el Rey de los ejércitos, no nombran a Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué nos dice Juan 14:13? Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuestras oraciones tienen que tener la glorificación a Dios, tienen que contener esa alabanza, esa exaltación, esa honra y la gloria a nuestro Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Así que no haga caso. Rézate esto para que te vaya bien. Rézate esto para que, no sé, para que te ganes un carro. Y pues se convierten en conjuros, se convierten en hechizos, se tuercen todo el sentido de la palabra de Dios. Y así le hacen ahí en Pague por Sufrir. Usan el fetichismo, le hacen una oración de acuerdo a lo que usted pueda dar, una oración de prosperidad, pero usted tiene que dar mucho dinero para que la oración tenga más poder, según ellos. Y ahí está la gente formada. Eso es lo que les gusta. A veces nos cuesta trabajo o les cuesta trabajo a esas personas a abrir las sagradas escrituras, la Biblia, y ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que nuestras oraciones tienen que salir del corazón, oraciones sinceras, oraciones que exalten el nombre de Dios. Juan 6:7 y 9 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y ahí está la enseñanza del Padre nuestro que estás en los cielos, pero no lo dicen para que usted lo repita. No está mal que usted lo use y lo diga. Yo creo que un día usted puede decir todo el Padre nuestro completo, orar así, pero no siempre lo va a hacer así. Y vuelve a hacer el tiempo de que ore y otra vez lo repite y otra vez. Entonces, ¿cuándo va a salir de su corazón la exaltación a Dios? Si no hemos entendido o si no ha entendido que el Padre nuestro es un ejemplo de cómo se debe orar. Tiene muchos temas. El primero, Padre nuestro que estás, ¿en dónde está Dios? En los cielos. Y así, cada frase del Padre nuestro le va dando un tema de cómo orar. Pero bueno, vamos a regresar a la historia. Manasés no solo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como muchos otros reyes, sino que, ¿qué fue lo que pasó? Que se excedió en sus pecados. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que encendió la ira de Dios, hasta cuando Dios dijo, basta, hasta aquí. Entonces Manasés pecó en el plano espiritual directamente contra Dios. Deshizo todas las reformas que hizo su padre Ezequías.
y estableció el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Creer en muchos dioses. Y estuvo patrocinando el espiritismo, el culto a los astros del cielo. De ahí es que vienen todos los horóscopos y todo este tipo de abominaciones y aberraciones que son para Dios. Todo lo que se trata de adivinación, Dios lo aborrece. Y este rey Manasés realizó muchas hechicerías utilizando el poder de los espíritus malignos. Y ahí en Segunda de Reyes lo dice que instituyó encantadores y adivinos. O sea, hizo una escuela de encantadores y de adivinos. Imagínense. Y pecó cometiendo crímenes contra inocentes porque sacrificaban a las personas. Y dice que mató a los profetas. Ahí en el libro de Reyes, capítulo 21, ya usted lo lee con calma. Mató a los profetas y a todos los que protestaron contra la idolatría. Imagínese tener un rey así. Y la palabra de Dios nos es muy clara en este sentido. A Dios no le gusta que seamos idólatras. Él es un Dios celoso. Manasés sacrificó a su propio hijo. Y algunas versiones lo hablan en plural. Sacrificó a sus propios hijos, pasándolos por fuego. Así lo hizo su abuelito Acaz, su abuelo Acaz, ahí en Segunda de Reyes 16. Y fue un hecho vergonzoso. Y lo malo es que el pueblo lo imitó. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 7. Dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Una imagen fundida. ¿Qué es lo que hay en los templos paganos? Imágenes fundidas. Dios aborrece la idolatría de cualquier tipo. Hay quienes idolatran hasta a su pastor. Hay quienes idolatran a los hijos. Hay quienes idolatran a la mamá. Hay quienes idolatran al papá. En fin, hay quienes idolatran a las personas por la razón que sea. Bueno, de eso tenemos que tener cuidado, porque le damos más importancia. Toma el lugar de, versículo 8, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Allí donde Dios había dicho, pondré mi nombre para siempre, Manasés puso un ídolo fundido ahí, una imagen fundida. Por eso Dios dijo, no quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Dice, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Ahora, escuche bien esto, ponga atención. Todas las promesas de Dios, hermanos, son condicionadas. Todas. Yo he escuchado a algunos que predican y dicen, pues nada más reclame la promesa, reclámela, usted reclame. Dios no te va a poner un límite ni te puede poner condiciones, porque su sí es un sí y su no es un no. Y en el Señor sus promesas son sí y amén. Sí, hermanos, es verdad. Él no se niega a cumplir su promesa, pero no a cualquiera que anda adorando ídolos. ¿Cuál es la condición para que la promesa de Dios venga a un cristiano? La obediencia, la exaltación solo a Jesucristo, solo en Jesús.
Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis. O sea, es una condición. Si mi palabra permanece en ti, pedid todo lo que queráis. Si permanecemos en él y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos. Mi Dios pues suplirá todas las cosas. Ese mi Dios pues, está condicionado a que nosotros demos también. ¿Cómo queremos bendición si no damos? A veces este tema dice, ay, el pastor lo dice por conveniencia, lo predica con conveniencia. ¿Sabe? No he predicado mucho de eso, pero yo tengo que predicar un día del por qué estamos así. Cuando no ofrendamos, cuando no diezmamos, hermanos, por eso nos va así. Dice el versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Qué tremendo versículo este. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Y dice, para hacer más mal todavía, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y extraviar aquí significa desviarse, sacarlos del camino. Pregunta, ¿un pastor puede desviar a su rebaño? La respuesta es sí. Así como un pastor puede guiar a los caminos de Dios, a un rebaño también nos puede desviar de los caminos de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Ahí en Jeremías 23:1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿De quién está hablando? ¿De pastores obedientes? No, de pastores que se han alejado del camino de Dios, de pastores que no han obedecido la voluntad de Dios, que se sienten dueños y reyes y los idolatran además. Esos pastores han dispersado a las ovejas del camino de Dios. Y ahí mismo en Jeremías 23:13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Jeremías, el profeta, dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Es un desatino cuando dicen que siempre te va a ir bien. Es un desatino cuando te hablan solo de prosperidad y cuando te dicen que estás destinado al éxito, o sea que no vas allá a tener ninguna prueba. Y ahí en el versículo 32, ahí mismo en Jeremías 23:32, dice, aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Está contra los que profetizan sueños mentirosos. ¿Cuántas veces les han dicho, yo tuve un sueño, y se lo pintan y se lo describen tan hermoso que usted dice, hasta suspira, cómo quisiera. Hermanos, tenga cuidado. ¿Qué es una lisonja? Es una adulación. Es una adulación. Ejemplo, se lo puedo dar ahorita que recuerdo, hace ya casi 7 años, hermanos. Eso ya lo puedo contar, porque ahí en la iglesia hubo alguien que le profetizó a alguien. Bueno, esa persona ya ni está, ya no está aquí, falleció. Esa persona que se decía profeta le profetizó a alguien que él iba a ser el pastor. Y hermanos, esto viene al caso porque es un ejemplo de cuando alguien profetiza sin que sea el Espíritu Santo de Dios el que esté profetizando.
lo cuentan, dicen, y hacen errar a mi pueblo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que esa persona se lo creyó. Y cuando yo quedé de pastor, una persona me dijo, es que usted no debe de ser, no, usted no debe ser pastor. Y sabe lo que yo le dije, pues hermano, ore para que Dios me quite. Le digo, vamos, ahora yo le ayudo. Ore para que Dios me quite. Si dice que usted que yo no soy o que no debo yo ser el pastor, ore para que Dios me quite. Dios lo puede hacer. Es más, yo voy a orar con usted. Porque yo le dije, pues yo tampoco quería. Yo nunca dije, yo quiero. Pero el Señor tuvo a bien, tuvo misericordia. No es el que quiere ni el que corre más rápido, ¿verdad? Sino del quien Dios tiene misericordia. Dios tuvo de mí misericordia. Y esa profecía obvio que no se cumplió y esa persona salió dañada. Esa persona salió dañada. Por eso, en estos tiempos, hermanos, hay que fijarse bien a quién escuchamos. Con todo este movimiento de la apostolitis y del profetitis y todo esto, así se conducen esas personas. Al que les da dinero, pues todo amor. Ahí en Miqueas 3:5, mire lo que dice. Miqueas 3:5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O sea que a quien les da les va bien. Ay, hermano, bendiciones. No, hermanos, no es así. No es así. Y a quien no da nada, pues le proclaman la guerra. No, hermanos. Alguien que depende de solo de Dios no profetiza cosas que le convienen. Una vez llegó, yo estaba en el primer año de pastorado, pero bueno, eso ya me la sabía, ya lo había visto el ejemplo. Llegó una persona ahí a la iglesia y traía una Biblia, ¿no? Digo, es la señal para que dijera yo, no, pues si es cristiano, no sé qué piensan estas personas que teniendo una Biblia ya con eso van a decir, pues ya es cristiano. Y me dijo, pastor, ¿cómo está? Siervo de Dios, amado de Dios, y un montón de lisonjas. Esas son las lisonjas, son adulaciones. Siervo, amado de Dios y demás. El Señor está con usted, tiene una iglesia próspera, mire qué bendición. Ya empezó a decir, y ya total que le digo, bueno, pues dígame en qué le puedo servir. Yo como diciendo, sí hermano, pero dígame en qué le puedo servir. Ya me dijo, hermano, el Espíritu Santo me ha revelado. Ok, ya me ha profetizado que me iba a encontrar a un varón como usted, porque usted se ve un siervo de Dios. Nuevamente empezó a decirme. Y yo, hermanos, yo estaba así como, ya dime qué. Yo ya estaba esperando a que me dijera. Y me dice, es que el Espíritu Santo me dijo que usted me iba a dar 3,000 pesos. Hermanos, yo ahorita me estoy riendo, pero no me reí en ese momento. Me dio risa, ¿no? Porque imagínense que llegue alguien y que le digan, oye, pues Dios me dijo que me diera 5,000 pesos. Digo, hasta se vio. Digo, si Dios lo decía, pues no me va a dar 3,000 pesos, ya que aprovechara. El Señor me dijo que iba a dar 20,000 pesos. Y yo lo tomé con calma, hermanos. Yo dije, sí. Digo, mire, qué bueno, me da mucho gusto que Dios le haya dicho eso. Ahora yo le voy a pedir algo. Deje que Dios me lo diga a mí también. Y si me lo dice a mí también, con gusto le doy 3,000. Y no 3,000, yo creo que hasta le doy más. Bueno, total que, para no hacerles largo el cuento, pues se fue enojado porque no le di nada. Y bueno, hermanos, alguien que se dice pastor, alguien que se dice siervo de Dios, no anda pidiendo dinero. Eso apréndaselo, hermanos. Y cabe mencionarlo aquí porque yo a nadie le he pedido prestado, a nadie, hermano, de toda mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No. Y usted tiene un compromiso con Dios. Con Dios.
Escúchelo bien, usted tiene un compromiso con Dios de ofrendar y de diezmar. ¿Para qué? Para que le vaya bien a usted. Dios no me ha dejado a mí ni me va a dejar. Estoy en la nómina de Dios, pero usted necesita a Dios, así como yo también le cumplo, así como yo también diezmo y ofrendo de lo que Dios me da. Usted necesita ser bendecido, pero alguien que pide dinero no es de Dios, no es de Dios. Por eso le decía que en estos tiempos hay que fijarse bien, hay que escuchar bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces Manasés pecó. Al hacer pecar a la nación, ¿qué fue lo que hizo? Los extravió, los llevó a cometer muchas atrocidades, peores que las de los pueblos paganos y que habían sido destruidos por Dios. Así que Manasés los indujo a que hiciesen el mal. Y Manasés tenía todas las posibilidades para ofrendar un gobierno agradable a Dios. Él tenía todo para ofrendar su testimonio delante de todo el pueblo y ofrecérselo a Dios, como el ejemplo de su padre, porque hizo muy buenas obras su padre, y él aprendió de su padre. Por lo menos estuvo reinando con su papá 10 años, siendo su papá rey, él estuvo ahí 10 años por lo menos. Así que recibió una nación saneada espiritualmente, heredó un plan espiritual para su nación. ¿Y qué tenía que hacer? Pues solamente imitarlo. Pero ¿qué fue lo que optó por hacer? Pues seguir los pasos de su abuelo, el rey Acaz. Y no solamente siguió sus pasos, sino los superó todas las iniquidades que hacía su abuelo. A veces así somos. Optamos muchas veces por el pecado, aún teniendo toda la bendición de Dios en nuestra vida y que lo vemos, lo palpamos. A veces optamos por el pecado y Dios siempre está a nuestro favor. Cuando nosotros luchamos contra el pecado, Dios nos ayuda, y cuando el pecado nos vence es porque no hemos usado las armas que Dios nos ha dado. Así que necesitamos el poder de Dios y la santidad de Dios para derribar el pecado. Nosotros tenemos más oportunidades que los reyes que estuvieron reinando al pueblo de Israel. Tenemos oportunidades hoy en día, hermanos. La oportunidad Dios nos las está dando en este tiempo. Versículo 10, sigamos con la historia. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Y aquí mire lo que dice, ponga atención. Mas ellos no escucharon. Obvio que su enseñanza había hecho que cerraran sus oídos a la palabra de Dios. Todo lo que aprendieron de lo malo que hacía Manasés hizo que cerraran sus oídos. Dios les ha hablado a todos, pero no han entendido. Dios les habló a todos, pero no obedecieron. Sí escucharon, pero no quisieron hacerle caso a Dios. Mire lo que dice Jeremías 6:17. Puse también sobre vosotros atalayas. Atalayas son los que están parados en las columnas, arriba, ¿verdad? En los muros, cuidando cuando venía el enemigo. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Así que Dios le hace una advertencia a Manasés en el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Dice, mas ellos no escucharon. Dios envió a sus profetas para advertir al rey, pero no quiso escuchar. Dios, ¿qué fue lo que les dijo? Les anunció a toda la nación que el juicio y el cautiverio iban a venir se avecinaban, o sea, iban a venir a la casa del rey. ¿A causa de qué? De sus pecados. ¿Sabe una cosa? El interés de Dios no es el castigo, sino nuestra santidad, hermano. Por ello, nuestras rebeliones siempre van a ser seguidas de una advertencia. El castigo no va a venir sin un previo aviso.
Dios puede usar cualquier medio para que esa advertencia llegue a nosotros. Las señales de peligro nos las va a hacer muy visibles. De hecho, las estamos viendo en esta pandemia. Nos dice Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Si usted no aprovecha esta oportunidad para cambiar su rumbo, Dios nos va a castigar, Dios le va a castigar, porque con Él no se juega. Es una oportunidad que tenemos para cambiar de rumbo, para reflexionar y decir qué es lo que hemos hecho mal y rectificar nuestro camino. Versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. O sea que usó a los paganos, a los enemigos paganos, para darle una lección al pueblo de Dios. Y el acto más vergonzoso es ver a su rey que lo llevaban encadenado. Así llevaban al rey Manasés, en medio de burlas, en medio de hambre que estaba pasando, en medio de tortura seguramente, porque la estaba pasando muy mal. Y ahí está el castigo de Dios a Manasés. Entonces, Dios castigó a Manasés, lo entregó en manos de los asirios, lo llevaron a Babilonia encadenado. Y este rey, que era orgulloso y que abandonó la senda justa de Dios, que dejó su padre, pues decidió desechar. Dijo, hasta aquí, yo no quiero esto. Y aquí lo vemos humillado al máximo. Lo llevaban arrastrado por sus propios enemigos, por sus pecados. Así trabaja el enemigo a través del pecado, hermanos. Nos seduce, nos envuelve, se hace nuestro amigo, y cuando consigue que desobedezcamos a Dios, nos arrastra con vergüenza, nos humilla públicamente. Romanos 6:23, usted ya sabe lo que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así como el Señor mostró su justicia cuando le advirtió el castigo que se acercaba, si él no volvía su rostro, pues mostró su justicia al castigarlos por no oír su voz. Así que de generación en generación, la humanidad no aprende, aunque vea las desgracias que pasan a través de los años, pueblos enteros en la cual la idolatría hace que tengamos desgracias. Sí, hermanos, mucha gente no lo quiere decir así o no lo quiere reconocer, pero hemos tenido desgracias en este país por la idolatría, por todo lo que se ha inventado Latinoamérica en cuanto a ídolos, en cuanto ve que es negocio, se inventa ídolos. Háganme usted el favor, inventar un ídolo para los narcos, no me acuerdo ni cómo se llama, pero usted va en el centro y de repente pasa un carrito lleno, repleto así de dólares falsos, ¿no? Pero está todo lleno de dólares, se ve ahí, y ahí va la cabeza del ídolo y la gente le echa dinero. ¿Cómo no va a haber desgracia en un pueblo que es idólatra? Ya es tiempo de que reconozcamos la consecuencia de la rebelión, no culpar a los demás. Cuando nos volvemos idólatras, no nos va bien. Nosotros mismos buscamos nuestro propio mal. El diablo siempre va a buscar que usted se aleje de Dios. Y cuando ya lo consigue, cuando usted desobedece a Dios, Él nos arrastra por todo el camino de vergüenza, por todo el camino de la humillación, y se regodea de decir, ahora este es mío. Ya es hora entonces de reconocer que lo que hemos hecho no nos ha traído cosas buenas como pueblo. Dice la hermana, se llama Jesús Valverde. Pues mire, ese.
Ay, hermanos, cuánta idolatría hay en el pueblo. Versículo 12, ya son las 9, vamos a apurarnos. Versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, aquí viene lo bueno, hermanos, ponga mucha atención. Dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y este versículo, hermanos, me impacta mucho porque de lo que habla aquí es de un corazón humillado y de la gran misericordia de Dios. Si hay algo que Dios no puede resistir, hermanos, es un ser humano cuando éste se humilla, cuando cualquiera lo que haya hecho, no importa, pero se humilla. Cuando ese corazón humillado y quebrantado llega delante de Dios, Dios hace misericordia con él. Y necesitamos conocer más el corazón de Dios, que es tan misericordioso, hermanos. Cómo Él ve nuestra genuina humillación. Él puede ver nuestro corazón. Él solamente y solamente Él puede saber nuestra condición humana. Él ve cuando lo hacemos de corazón. No solamente por darnos golpes de pecho, no. Él ve que lo hacemos de corazón cuando nos humillamos y Él no puede resistirse. ¿Y sabe qué? Se complace en hacer misericordia. Amén. Necesitamos conocer a Dios en todas sus dimensiones, porque cualquiera se puede deslizar, pero cuando te vuelves al Señor, ¿qué nos dice? Os escribo estas cosas para que no pequéis. Ahí en 1 Juan 2:1. Y si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Se entiende que hay arrepentimiento, que hay una humillación, y eso es lo que toca el corazón de Dios. Y me es difícil, hermanos, al menos como a mí como ser humano, alcanzar pues un conocimiento más profundo del corazón de Dios, porque después de todo lo que hizo por amor a nosotros, cuando a nosotros nos hacen algo, la primera reacción, ¿cuál es? Es una reacción de amargura, de rencor, de represalia. Cuando le dicen, perdóname. No, ¿cuál perdóname? Ahí te va y para que se te quite y más, ahí te va esto. Dios no es así. Cuando alguien se humilla, su primera reacción es el amor. Ahí es cuando manifiesta su amor. Pero eso nos cuesta trabajo entender. Esto es lo que nos cuesta trabajo entender. Bueno, por lo menos a mí. Pero vamos a ver lo mejor de todo esto. El arrepentimiento de Manasés. Este rey se arrepintió genuinamente y clamó a Dios y fue perdonado. Clamó a Dios y fue perdonado. O sea que se humilló en la presencia de sus padres, dice, y en ese momento Dios vio su corazón y tuvo un profundo arrepentimiento. Y esa humildad fue lo que movió el corazón de Dios para perdonarlo. No hay pecado más grande, hermano, que sea más grande que la misericordia divina. No hay un pecado más grande que sea más grande que la misericordia divina, porque la naturaleza humana es tomar a veces a la ligera nuestra vida y pecamos. Tomamos a la ligera el pecado, pero el verdadero arrepentimiento nos lleva a una convicción del pecado. Dios no toma el pecado a la ligera como nosotros. Dios hace por medio de su palabra que tengamos esa convicción de pecado. No tenga miedo a acercarse a Dios. Él está más interesado en que usted vuelva a su camino, que vuelva a la senda. No le crea al diablo. Arrepiéntase de todo su corazón. Versículo 13. Y habiendo orado a él,
Dice, fue atendido. Mire qué hermoso. Fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y habiendo orado, en otras palabras, habiéndose humillado, ¿qué dice? Fue atendido. Ahí está la respuesta de cuando nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor, vas a contestarme? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a conceder ese deseo que tengo? Hasta que te humilles. Y después de esto, mire lo que vino después. Versículo 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. O sea que viene la restauración para Manasés. Se arrepintió honestamente. ¿Y qué fue lo que hizo? Como consecuencia, pues Dios lo perdonó, Dios lo libró de su enemigo y lo restauró de nuevo en su trono. Y una vez estando ahí, empezó inmediatamente a reparar todo el daño que había hecho. Una persona cuando se arrepiente es una persona de tomar acciones, no de quedarse ahí sentado en el sillón viendo y diciendo, sí, me arrepentí, esperando que cada uno le diga a diario, oye, qué bueno que te arrepentiste, ¿eh? Qué bueno, y él ahí sentado, sí, ¿verdad? Sí, ya me arrepentí. No, hermano, una persona que se humilla delante de Dios y que Dios lo perdona y otra vez lo libra y lo restaura, es una persona de acción que empieza a hacer las cosas de manera radical, que se vea, que digan, wow, él no era así, ahora lo está haciendo. ¿Qué fue lo que hizo? De nuevo fortificó a toda Jerusalén contra el enemigo, quitó los ídolos, los altares extraños. Así tiene que ser una persona que nace de nuevo, y el Espíritu Santo va a hacer que haga cosas que hacía de forma normal, que para él era normal, pero que eran cosas paganas. Y empieza a cambiar todo eso, a quitar de su vida las malas palabras, a cambiar, no solamente a decirlo, sino a cumplirlo, a ser un mejor padre, a ser una mejor madre, a ser un mejor hermano. Una persona que cambia a través de esa sangre preciosa que le ha dado el perdón, hace todo por volver al Señor. Dios, en su gracia, perdonó a este rey, le permitió regresar a su trono, y así Dios hace cuando esos hombres toman acción, esas mujeres que han sido perdonadas, toman acción. Dios les vuelve a bendecir, los restaura, les da un mejor trabajo, les da una mejor vida, vuelve a restaurar las relaciones con los hijos, con las hijas, aquellos que estaban peleados. Quizá no vamos a recuperar todo lo perdido, pero sí vamos a ganar.
la santidad para con Dios. Vamos a ganar nuestro lugar en el cielo. Todas las cosas que hemos hecho y que se quedan en nuestra conciencia han sido lavadas con la sangre de Cristo. Y debemos proceder, debemos accionar inmediatamente y restaurar a quienes hemos hecho daño, restaurar lo que hemos hecho mal. Es el tiempo de pedir perdón, es el tiempo de que nuestra vida se restaure en este tiempo de pandemia, porque las consecuencias del pecado desafortunadamente se dan. Aunque este rey se arrepintió, siempre hay consecuencias. Dice que subían de todos modos a adorar. Algo se les quedó, aunque decían ellos que es para Jehová su Dios, ellos lo hacían de una forma que no era correcta. Se quedaron con lo que les enseñó este rey en su momento en el que desobedeció a Dios. Pero Él puede renovar todas las cosas de nuevo en nuestra vida. Él puede renovar una nueva vida espiritual a toda una nación, a nosotros. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando lo volvemos a adorar, así va a ser, hermanos, cuando vayamos de nuevo al templo y estemos todos juntos, Él va a empezar a renovar tantas cosas que se quedaron pendientes. Él está viendo todo lo que usted ha hecho en este tiempo, casi 9 meses de pandemia. Él está observando todas sus acciones, todo lo que usted ha hecho a favor de obedecerlo, a favor de cambiar, a favor de humillarse, de ser quebrantado y de reencontrarse con Dios. Es tiempo que quitemos toda esa idolatría y cosas que no nos convienen para que entremos en su reposo. Cuando estemos ahí, va a ser un culto especial. El Espíritu Santo se va a dejar mover ahí y se va a derramar, hermanos. Porque así Dios nos los va a permitir, si es que Dios nos los permite. Es lo que esperamos, es lo que esperamos que se logre, que Dios nos lo permita, hermanos. Pero si no es así, ¿se ha preguntado eso? Si Dios no lo permite, si Dios no quiere, es tiempo que usted restaure todo lo que tiene que restaurar. Si ha hecho algún daño, pida perdón y repare ese daño. Oh, hermanos, yo espero ese día hermoso en que estemos juntos y que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia y que reflexionemos en todo este tiempo qué es lo que Dios le ha permitido hacer y que no le ha permitido hacer. Nuestros planes siempre van a ser muy diferentes a los de Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Hay una frase por ahí que dice, ¿quieres hacer sonreír a Dios? Cuéntale tus planes. Hermanos, Él quiere que volvamos a la senda. A Él le interesa que nos volvamos a Él, que seamos apartados, que seamos santos. Eso quiere decir. Cuando hablamos de los santos, no quiere decir, no vea usted a un ídolo de yeso o de metal, no, vea a las personas que son apartadas, a eso se refiere. Veamos las noticias, lo que está pasando, gente llorando, gente sufriendo por inundaciones, gente sin trabajo, gente con hambre, gente en guerra. En Bielorrusia no aceptan a ese gobierno. En Guatemala en estos días han estado en contra del gobierno y han quemado ahí las oficinas del gobierno. Aquí en México, en cada ciudad, hay represión, se manifiestan, hacen destrozos, gente robando, gente que no sabe ya qué hacer, gente que mata por dinero, por 2,000 pesos lo mandan matar. Imagínense cuánto vale la vida. Gente que necesita ahorita ver de dónde saca dinero y se van a lo más fácil, a robar. Gente que no tiene temor de Dios. Viene el juicio de Dios para nosotros. Nos está advirtiendo el Señor. Hoy nos está advirtiendo.
El pecado es el peor negocio de todos los tiempos. Nadie gana practicándolo. Nadie gana practicándolo. Solamente el diablo se regodea cuando la gente no quiere nada de Dios. Como conclusión, entonces, hermanos, cuando nosotros nos humillamos, cuando viene ese arrepentimiento genuino de nuestro corazón, la mano del juicio de Dios viene para nosotros, pero para bien. Pero si desobedecemos, si somos rebeldes y no aceptamos su palabra, nosotros mismos nos impulsamos hacia que nos vaya mal. Así que yo les dejo esta enseñanza. Espero que Dios haya hablado a su corazón y reflexionemos en este tiempo que Dios nos está dando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Él nos sigue observando y está viendo nuestro proceder en estos 9 meses. Aquellos que dijeron en su corazón, voy a dar mis primicias. ¿Cómo recuerdo ese día en enero, en los primeros días del año? Aquellos que con su corazón dijeron, voy a dar mis primicias. Hermanos, yo se los puedo asegurar, no han sufrido de nada, porque Dios no se queda con nada. Dios bendice cuando nosotros bendecimos y damos. Por eso, amado hermano, yo espero que el próximo enero y que haya primicias, usted con todo su corazón hagamos ese culto y ya podamos reunirnos, estemos juntos, para que todo eso que tenemos en nuestro corazón lo demos. Él quiere que nos humillemos genuinamente, que demos genuinamente, que bendigamos genuinamente, que perdonemos genuinamente y que también pidamos perdón. Hoy se trata de perdonar, hermanos, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Que Dios le bendiga. Yo lo dejo con este canto. Que descanse, que Dios sea con usted. Y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. Padre, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Ahí están mis hermanos, escuchando lo que dice tu palabra. Que tu voz resuene en nuestras mentes para tomar acción, Señor. Que nos pongamos a pensar lo que hemos hecho mal, Señor. Y como este rey se humilló, así también nosotros nos humillemos, Padre, para recibir y alcanzar misericordia a través de tu Hijo Jesucristo. Dios, cuán bueno eres tú, Señor, con nosotros, que no nos has dejado, que, Señor, nos has dado bendición tras bendición, sin merecerla, Padre. Gracias en esta noche. Gracias por aquellos que se conectaron y escucharon tu palabra, Señor. Gracias por perdonarnos, Padre Celestial. Gracias, porque tú no desprecias a un corazón contrito y humillado, Señor. Oh, Padre Celestial, gracias. Gracias porque a través de estos ejemplos en tu palabra, nosotros somos advertidos y aprendemos qué es lo que hay que hacer, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y tu galardón contigo, Señor. Que estemos listos para recibirte, Señor. Gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, y bendice a cada uno de mis hermanos. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Le mando un abrazo y Dios sea con usted. Disfrute y alabe.